Continuando con las actividades del Comité Permanente de Educación Médica, hoy hablaremos sobre manejo de cortaduras. Para entrar un poco en el tema, vamos a hacer primero la definición, y la cortadura se define como la pérdida de la continuidad de un tejido o la separación de alguna de las siguientes estructuras, bien sea la piel, la fascia, el músculo, puede comprometer el hueso, también los tendones y algunos vasos sanguíneos. Hay algunos factores que pueden aumentar la gravedad de este tipo de cortaduras. Bien sea la extensión de la herida, pues no va a ser lo mismo una cortadura pequeña a una cortadura grande, pues la cortadura grande tiende a sangrar mucho más. La profundidad de la herida, puesto que puede comprometer cierto tipo de estructuras, bien sea vasos sanguíneos profundos, nervios, también puede comprometer músculos. La localización de la herida, la localización anatómica de la herida, pues no va a ser lo mismo tratar una herida en la cara, alrededor de todos los orificios corporales, o bien sea una herida en el abdomen, puesto que puede comprometer cierto tipo de vísceras abdominales y puede causar mayores complicaciones, o una cortadura, una herida en el tórax, puesto que se corre el riesgo de sufrir un neumotórax o un hemotórax. Además de eso, la suciedad o la limpieza de la herida es otro de los factores que puede aumentar o disminuir la gravedad de la misma, puesto que bacterias comensales de nuestro cuerpo pueden sobreinfectar la herida y provocar infecciones de la misma. La afectación de cierto tipo de estructuras, como lo habíamos hablado anteriormente, músculos, tendones, entre otros, la edad del paciente que ha sufrido la cortadura, pues las edades extremas, o sea, los pacientes de edades muy tempranas, neonatos, infantes, o los ancianos de la tercera edad, tienden a ser un poco más complicado su manejo. El estado de salud general del paciente también tiende a influir mucho en el grado de evolución del cuadro. El objeto causante de la herida, puesto que distintos objetos pueden causar heridas más graves, porque no es lo mismo una herida con un cuchillo o una herida con un machete. Además de eso, las complicaciones mismas que la herida pueda traer es otro de los factores que puede causar gravedad. Además de esto, vamos a encontrar que existen cierto tipo de complicaciones de las heridas, ya bien sean locales o complicaciones generales. Las complicaciones locales simplemente van a comprometer el área donde la cortadura fue realizada. Puede afectar a los nervios, tendones o los huesos de la misma cortadura. La infección, como lo habíamos dicho anteriormente, por las bacterias comensales de nuestro cuerpo, o la colonización por bacterias exógenas a nuestro cuerpo. Cierto tipo de bacterias que pueden complicar esto. Además, algunos pacientes pueden presentar problemas en la cicatrización de las heridas o de las cortaduras, con lo cual van a estar mucho más expuestos a otro tipo de complicaciones. Además, también encontramos que pueden haber complicaciones generales, bien sea hemorragias, que son aquellos sangrados que no paran simplemente con la presión directa y que van a necesitar la intervención de una persona más entrenada. La infección generalizada, por ejemplo con tétanos, que al cierto tipo de materiales que producen la cortadura van a estar infectados con este tipo de elementos, y entonces va a requerir vacuna antitetánica para evitar complicaciones. Además de eso, las infecciones generalizadas pueden también provocar sepsis, cuadros sépticos en los pacientes, con lo cual también puede llevar hasta la muerte en situaciones muy graves, con lo cual puede generar un shock séptico. ¿Cómo debemos actuar al momento de enfrentarnos a una cortadura? Hay que ser muy enfáticos en algo primordial, que es algo muy importante en la realización de cualquier procedimiento, y es la higiene o la asepsia que nosotros debemos tener al momento de enfrentarnos a ellos. Lo primero que debemos hacer es un lavado de manos completo, con agua y con jabón bactericida, que lo encontramos en distintas formas en el comercio. Lo encontramos también si somos personal que trabaja en la parte de salud, lo encontramos en los hospitales o lo encontramos en las clínicas.
Si se puede o existe la posibilidad de utilizar guantes estériles, es muy recomendable para mantener la asepsia del campo. O también el uso de materiales estériles, o si no tenemos la disponibilidad de ellos, el uso de implementos lo más limpio posible para prevenir infecciones posteriores. Y se recomienda que el material sea un material desechable. Además de esto, también debemos tener en cuenta que se debe hacer una desinfección profunda de la herida, pero esta desinfección, ¿cómo se debe hacer? Asimismo, como lo hicimos con el lavado de manos con agua y con jabón, si se puede, con un jabón bactericida, con un jabón que contenga clorexidina, sería muy importante hacer la desinfección de la herida. Y si no se tiene y no tenemos la disponibilidad de utilizar este tipo de jabón, lo recomendable sería utilizar un jabón de pH neutro con abundante agua. Y siempre la desinfección de la herida tiene que ser desde adentro hacia afuera de la misma. Además, se pueden utilizar otro tipo de elementos antisépticos. Algunas guías recomiendan que se utilice alcohol o soluciones yodadas para pues tratar este tipo de heridas y ese tipo de cortaduras. Además de esto, también nos vamos a encontrar que el vendaje sería una muy buena opción para realizarlo, pero el vendaje puede ser opcional. Se recomienda hacer un vendaje siempre y cuando la herida así lo merezca. Una herida grande, una cortadura grande, sí es necesario hacer un vendaje, siempre y cuando, por ejemplo, el ambiente donde ocurrió la herida y el ambiente mismo de la herida no sea un ambiente agresivo. Eso quiere decir que sea un ambiente donde no haya mucho riesgo de infección, por lo cual sería conveniente dejar la herida al aire libre y con eso se favorece la cicatrización. Pero si la herida es muy extensa y hay mucho sangrado y el ambiente de la herida es un ambiente contaminado, se recomienda, después de la desinfección de la herida, hacer un vendaje con una gasa estéril. Recordemos, por favor, siempre la asepsia. Una gasa estéril, la cual sea fijada con bandas de esparadrapo y sería recomendable dejarla al aire libre de vez en cuando. ¿Qué es lo que no debemos hacer en el caso de una cortadura? Nunca debemos suponer que una herida menor sea limpia, y por el simple hecho de que no vamos a ver ningún tipo de desecho ni suciedad dentro de ella. Siempre debemos lavar la herida porque con ello vamos a disminuir el riesgo de infecciones, y recuerden el primer principio, la asepsia. No debemos respirar sobre la herida abierta, pues debemos conocer que todos nosotros tenemos bacterias comensales que pueden colonizar la herida. No debemos tratar de limpiar una herida extensa, y mucho menos cuando el sangrado esté bajo control, pues podemos complicar la cortadura en sí. Si la herida y la cortadura ha sido hecha con un cuchillo, por ejemplo en la cavidad abdominal o en la cavidad torácica, y el cuchillo o el objeto que provocó la herida y la cortadura está aún incrustado, es importante que nunca, bajo ningún motivo, retiremos el objeto que ha hecho la herida. Siempre debemos buscar una atención médica especializada para este tipo de cuadros clínicos que presenten los pacientes. Nunca debemos meter los dedos a hurgar ni a retirar restos de la herida. Siempre debemos buscar una atención médica. Y no debemos reintroducir, por ejemplo, si la herida fue muy extensa y hay una visceración, no debemos reintroducir las partes extensas del cuerpo. Simplemente lo debemos cubrir con un material lo más limpio posible hasta conseguir una asistencia médica especializada. Además de eso, ¿cuándo debemos contactar a un profesional médico? Hay que llamar al número local de emergencias. En nuestro país, Colombia, el número de emergencias es el 123. Hay que pedir asistencia médica e informar cuál es el cuadro que presenta el paciente. ¿Cuándo debemos contactar? Cuando es un sangrado abundante que no podemos detener con la presión,
más o menos después de 10 minutos de hacerla. Cuando la persona no está sintiendo el área lesionada o hay una disminución de la función de la misma área, o cuando la persona está levemente lesionada. Hay que llamar inmediatamente al médico cuando se presente una herida grande y profunda, e incluso si el sangrado no es muy abundante. La sangre no va a definir qué tan grave es la herida, puesto que pueden haber sangrados internos. Cuando la herida tiene una profundidad de más de 4 pulgadas, cuando se presenta en el rostro o llega hasta un hueso. Es por eso que se debe buscar una asistencia médica especializada, porque generalmente este tipo de cortaduras y este tipo de heridas se necesitan hacer suturas, o como lo conocen coloquialmente las personas, coger puntos. Cuando por ejemplo la persona, además de la herida, ha sido mordida o por un humano o por algún animal, cuando la punción o la cortadura es causada por un anzuelo de pescar o un objeto que tenga moho, pues está más expuesta a sufrir de tétanos, y este tipo de procedimientos requieren la aplicación de la vacuna antitetánica. Cuando el objeto causante se encuentra aún incrustado, y recordemos, no debemos retirarlo nosotros mismos. Además, cuando la herida muestra signos de infección, como por ejemplo calentamiento, enrojecimiento, sensación de dolor y está pulsátil, o cuando el paciente tiene fiebre, hinchazón o hay un drenaje de pus en la misma herida. Además, también hay que preguntarle al paciente si se ha hecho aplicar la vacuna en contra del tétanos, y si la respuesta es afirmativa, hay que preguntarle hace cuánto se hizo aplicar la vacuna. Además de esto, porque es importante consultar, porque si la herida es grave, el médico podría solicitar algunos exámenes para ver si hay bacterias o si el paciente está contaminado, o para determinar la gravedad de la misma. Esto ha sido todo sobre manejo de cortaduras. Le agradecemos por ver este video. Recuerde que somos el Comité Permanente de Educación Médica. Nos veremos en una próxima oportunidad.